Bien, hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesús. Espero que estén bien. Y deberían estarlo. No hay razón ni motivo para estar mal. ¿Sí? Si de verdad nos enfocáramos en Cristo y poder ver las cosas que Él ya nos ha otorgado, nuestra vida debería estar cargada de gozo. Y cualquier cosa que quisiera opacarla no tendría que tener realmente relevancia en nuestra vida. Hermanos, hemos sido llamados realmente a una vida muy privilegiada. Somos bienaventurados en el Señor. Y nuestra esperanza no está trazada en cosas temporales, no está trazada en cosas fugaces, sino en cosas permanentes, en cosas que van a permanecer por los siglos de los siglos de los siglos, cosas que no imaginamos. Vamos a estar con Cristo algún día futuro, en una eternidad futura. Y esa es nuestra esperanza. Y mientras estemos acá queremos hacer el trabajo de ser la iglesia del Señor Jesús, su asamblea, su cuerpo. Y bueno, para eso también desarrollamos estas reuniones, estos cultos donde esperamos poder alabar al Señor, poder poner nuestro corazón, nuestras oraciones y también ser edificados en la palabra y conmemorar su muerte a través de la cena. Hermanos, como les había anunciado el domingo pasado, vamos a retomar nuestro estudio de la carta a los Hebreos, así que les pido que abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Habíamos estudiado hasta el capítulo 7, hoy vamos a abordar el capítulo 8. Pero no sin antes hacer en una introducción, un contexto y un repaso de las últimas cosas que habíamos notado en el capítulo 7. Sí, y para poder introducirlos en el contexto, el capítulo 7 nos había mostrado que Dios había apartado o establecido dos órdenes sacerdotales. ¿Sí? Una es la orden de Melquisedec, del cual nada se sabe y las escrituras nada nos dicen tocante a Melquisedec, y otra es la orden sacerdotal de Aarón, que la escritura sí la reporta. Es una orden sacerdotal exclusiva de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, y está reportada por su genealogía. Sin embargo, las escrituras nos muestran que hay una superioridad en el sacerdocio de Melquisedec contra el sacerdocio de Aarón, porque el sacerdocio de Melquisedec, esto lo habíamos visto en las meditaciones, es superior porque es un sacerdocio universal. Él era sacerdote del Dios Altísimo, no tenía jurisdicción. Él podía ministrar en cualquier territorio, en cualquier lugar, y de hecho lo hizo. Lo hizo al bendecir a Abraham cuando lo encontró, cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer, medio largo, difícil el nombre, pero se encontró y allí lo bendijo. Sin embargo, Aarón no. Aarón es de un sacerdocio jurisdiccional o nacional, de territorio limitado. Él solamente, ellos, ¿sí? La descendencia de Aarón eran simplemente sacerdotes de los judíos, sacerdotes de Jehová para el pueblo judío. No podían oficiar en otro territorio y en otro lugar. Y otra de las cosas sobresalientes de Melquisedec es que él es rey y sacerdote, a diferencia de Aarón, que Aarón no podía ser gobernador ni gobernante de su pueblo, sino simplemente había sido llamado a ser sacerdote para Dios. Bueno, y en esta carta que nosotros estamos estudiando, la carta a los Hebreos, Melquisedec es citado porque en cierto modo él es la mejor figura, por decir de alguna manera, de Cristo como rey y sacerdote, ¿sí? El sacerdocio de Melquisedec tipifica y muestra cómo es el sacerdocio de Jesús. Y de hecho las escrituras y el Salmo 110:4 dice que el Mesías es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en este sentido Jesús es rey y sacerdote.
¿sí? Pero Él lo es en todos los sentidos, ¿sí? Su sacerdocio es universal porque Jesús es el Mesías del mundo, ¿sí? Su trabajo abarca a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las lenguas. Su sacerdocio también es real, el sacerdocio de Cristo, porque Él es Rey y Señor de todo el universo. ¿Sí? Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Su sacerdocio es justo porque nos justifica por medio de su sangre delante del tribunal celestial. Su sacerdocio es pacífico porque nos reconcilia una vez para siempre con nuestro Padre Celestial, con el juez justo. Su sacerdocio es personal porque Jesús no heredó el sacerdocio de sus padres y de sus parientes, sino que fue Dios mismo quien por sus virtudes y sus cualidades lo estableció como sacerdote. Y es eterno porque es un sacerdocio que dura para siempre. Bueno, estas verdades nosotros las habíamos estudiado en el capítulo 7 y también habíamos visto otro conjunto de verdades que mostraba también la ineficacia del sacerdocio arónico a diferencia de la eficacia del sacerdocio de Cristo. Y es que todo ese aparato sacerdotal, todo ese conjunto de ritos, sacrificios, y no sé si los que están haciendo el cronograma, bueno, ya de lectura ya hemos visto todo lo que es Levítico y todo el conjunto de sacrificios que existían, holocaustos, sacrificio de paz, sacrificio expiatorio, ofrendas, ¿sí? Y todo un conjunto de normas trazadas por Dios para poder acercarse a Dios. Todas estas cosas no podía hacerlas ninguna persona por decisión propia, sino que tenían que hacerlo a través de el sumo sacerdote. Así que existía un aparato, por decir de alguna manera, para poder acercar al hombre a Dios, un conjunto de reglas, todas estas reglas ministradas por un sumo sacerdote, pero que al final todo ese conjunto de normas, cultos, ritos, resultaban ineficaces. Era de alguna forma algo temporal. El hombre encontraba justificación en Dios temporal, pero el pecado seguía permaneciendo, no era quitado del medio y por lo tanto todo este desarrollo del sacerdocio levítico al final era ineficaz. El Dios santo, santo, santo seguía estando apartado del pueblo pecador y de alguna manera Dios también anuncia por medio del profeta David. Sí, y busque conmigo el Salmo 110:4. Bueno, en el Salmo 110, en el versículo 1, está hablando del Mesías y dice: Jehová dijo a mi Señor, Jehová dijo al Mesías, podríamos ver, ¿sí? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si saltamos al versículo 4, continuando con el Mesías, dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pues bien, 1000 años antes de que Jesús entre al mundo, ya el rey David proféticamente anunciaba que iba a adentrar, que Dios iba a adentrar otro sacerdote, ¿sí? Y si Dios iba a adentrar otro sacerdote, significaba que los que estaban vigentes en ese tiempo iban a dejar de estar vigentes, iban a dejar de ejercer como sacerdote. Bueno, en consecuencia también, así como en el antiguo pacto el sacerdote estaba ligado a la ley, así también el cambio de sacerdocio implicaba también un cambio de pacto y un cambio de ley. Sí, obviamente no un cambio de ley moral, porque la ley moral de Dios sigue escrita en nuestros corazones y la conciencia nos da testimonio de estas cosas, de cuándo estamos haciendo mal y cuándo estamos haciendo bien. Pero sí deja de lado, el nuevo pacto deja de lado todo lo que es la ley ritual. Ya no tenemos que andar cargando chivos en la espalda y criar corderitos para expiar nuestros pecados, porque esas cosas Jesús ya las hizo en la cruz.
¿sí? Así que todas estas cosas también cambiaron a partir de la introducción de un nuevo pacto. Sin embargo, algo que sí es necesario destacar cuando hablamos de sacerdotes y cuando hablamos también de nuevo pacto o antiguo pacto y nuevo pacto es ver cuál era la labor del sacerdote, ¿sí? Bueno, estaban allí designados por Dios para mediar por los hombres. Y esto significa mucho para el ser humano. De verdad, esto significa mucho para cualquier ser humano que entiende su condición de pecador y que no puede acercarse a un Dios santo, 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 que si bien puede tener deseos de acercarse a Dios, no puede por sí mismo, sino que necesita de alguien que esté mediando por él. Bueno, una especie de mediador es justamente que está al medio, que está mediando. Y como decía nuestro hermano Rafa al principio, Dios aborrece el pecado. Y nosotros estamos en un gran problema. Nosotros estamos en pecado, ¿sí? Pero sin embargo, un mediador se encargaba de poder quitar esos pecados del medio para concretar en ese tiempo con Aarón una reconciliación transitoria, ¿sí? O provisoria entre Dios y los hombres. El arte entonces del sumo sacerdote era poder ser eficaz en el trabajo de acercar al hombre. Para eso existían ellos, ¿sí? Eran sacerdotes a favor de los hombres, ¿sí? Estaban a favor de los hombres para poder quitar las culpas y poder acercar al hombre a Dios. Esa era su función. ¿Cuál era el problema? No podían lograrlo. Ellos mismos eran pecadores, tenían que expiar primero sus culpas y después poder recién tomar las culpas de los otros y también expiarlas delante en el altar para Dios. Pero con Cristo, y este es de alguna manera lo que el autor va a enfatizar, y de hecho usted cuando lea el versículo 1 del capítulo 8 dice, el punto principal de que venimos hablando es que tenemos tal sumo sacerdote, porque ese es el énfasis. Lo que nos quiere mostrar en este caso el autor es que tenemos un tal sumo sacerdote que es eficaz en su labor. Por primera y única vez en toda la historia del universo, solamente un sumo sacerdote pudo reconciliar para siempre a los hombres con Dios a través de un sacrificio, y a partir de allí se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y todo eso significa muchísimo para nosotros, hermanos, porque nuestras culpas están expiadas, han sido quitadas del medio. Por primera vez un hombre se presenta delante de Dios como nuestro mediador y puede quitar nuestras culpas para siempre, de manera eficaz. ¿Y quién no quisiera tener un sacerdote así? ¿Quién no quisiera escogerlo a él? Entre 10.000 sumos sacerdotes, ¿quién no quisiera escoger a Cristo? Y lo que de alguna manera el autor de la carta nos está diciendo, o les está diciendo a los judíos, dejen de aferrarse al antiguo pacto y entren en armonía y en comunión con Dios por medio de un nuevo pacto, con un nuevo sacerdote y con nuevos términos. Bueno, el capítulo 8 va a tratar de eso, el capítulo 9 y el capítulo 10 también. Ya nos adentramos en un contraste entre lo que es el antiguo pacto, el nuevo pacto y toda la eficacia del nuevo pacto. Así que vamos a leer ya Hebreos entonces capítulo 8, versículo 1 hasta el 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley,
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues bien, entonces está claro cuál es el punto del escritor de esta carta, y él dice claramente que el centro de todo lo que ha venido hablando es poder presentar a Jesús como el gran sumo sacerdote, y a partir de allí es el enfoque del capítulo, y poder mostrar también el nuevo pacto, poder presentar los términos de un nuevo pacto. Y dos cosas que resaltan en este pasaje es que el sumo sacerdote se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y el otro punto es que es ministro en un santuario celestial, no terrenal. Bueno, ¿qué significa que nuestro gran sumo sacerdote se haya sentado? ¿Sí? Bueno, hay dos maneras de ver este pasaje, y yo quiero abordarla de las dos maneras. En un sentido de qué significa que se sentó, y eso tiene una explicación, no dónde se sentó, sino primeramente que se sentó. Y es que un sumo sacerdote, como dice más adelante el capítulo 10, está día tras día ministrando, ¿sí?, y presentando ofrendas delante de Dios. Básicamente era un trabajo de todos los días. Y una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, allí no había una silla para sentarse. Estaba el arca con el propiciatorio arriba, y eso es todo lo que había allí. No había lugar para sentarse, así que él entraba, tenía que oficiar en la expiación por los pecados del pueblo, tenía que salir de allí, y al otro día tenía que volver a traer ofrendas, y era algo de todos los días. O sea, no había una silla o un asiento, y no había margen, por decir de alguna manera, que un sumo sacerdote pudiera descansar. Pero acá se nos presenta a Jesús como un sumo sacerdote que, entrando en el santuario celestial delante de Dios, ofreció una vez para siempre un solo sacrificio, y se sentó. ¿Cómo que se sentó? ¿Qué no tiene más cosas que hacer allí? ¿No tiene que volver al otro día y decir: mira, Padre, otro sacrificio más, porque resulta que el primero no alcanza? Jesús dijo en la cruz: consumado es. Y este consumado justamente significa eso. No es que, Padre, voy a volver al otro día, y de acá a 10 años voy a volver a morir, y me voy a volver a presentar cada década muriendo por los pecados. No. Una sola vez para siempre, Jesús presentó una ofrenda expiatoria suficiente, poderosa, para expiar verdaderamente las culpas de todos los que en Él creen. Y a partir de allí pudo de alguna manera sentarse. No hay más nada que hacer respecto de la expiación. No hay más nada que hacer. El sumo sacerdote ha terminado. No es como esos sumos sacerdotes que constantemente, una vez al año, entraban al lugar santísimo, y todos esperaban que el sumo sacerdote pudiera salir vivo del lugar santísimo y diciendo: hemos hallado gracia a través de este sacrificio, estamos reconciliados con Dios, y al otro año volver a entrar, y al otro año volver a entrar. No. Con este sumo sacerdote que no entró en un santuario terrenal, sino en un santuario celestial, una vez que entró, hizo la expiación, se sentó, y no en cualquier lugar, a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso también es glorioso, porque nos habla de exaltación. Jesús se humilló al venir por nosotros, pero así como se humilló, como Pablo escribe en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, su humillación fue seguida de una exaltación. Fue humillado hasta lo más bajo, descendió al Seol,
por medio de una muerte horrenda, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y ese sumo significa el lugar más preeminente que existe en los cielos. Bueno, esto ya lo habíamos hablado cuando estudiamos el capítulo 1, ya habíamos hablado de lo que implica sentarse a la diestra de Dios en los cielos. Pero bueno, vamos a hacer como un repaso nada más. El lugar más prominente en los cielos, el lugar de donde se administran todas las cosas, de donde se dictan todas las cosas, es el trono de Dios. No hay un lugar más sublime en los cielos que el trono de Dios. Y es justamente allí donde Jesús, ascendido por el Padre, se sentó en el trono de Dios. No en un trono diferente al de Dios, en el trono de Dios. En el lugar más prominente que existe en los cielos y en todo el universo. Y desde allí gobierna con soberanía de manera absoluta todas las cosas. Y como también Pablo escribe en 1 Corintios, todas las cosas fueron puestas bajo sus pies, aunque todavía no vemos que todas las cosas están bajo sus pies. A su tiempo todo estará rendido bajo sus pies y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La diestra de Dios es sinónimo de poder, es sinónimo de autoridad y es sinónimo de honor, de privilegio. Y la expresión la diestra de Dios se encuentra mucho en las Escrituras. ¿Sí? Los salmos están llenos de esa expresión. David en más de una ocasión dice: oh Dios, sálvame con tu diestra, oh Dios, protégeme con tu diestra, oh Dios, dame amparo con tu diestra. Y menciona mucho la diestra de Dios justamente como el poder de Dios. Sí, Señor, defiéndeme con tu poder. Y las Escrituras nos muestran que la diestra de Dios es el brazo ejecutor, por decir de alguna manera, de Dios de máxima autoridad. Quiero que lea conmigo Jeremías 32:17. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Bueno, la diestra de Dios implica eso, implica el poder de Dios para hacer las cosas. Y cuando hablamos de la diestra de Dios, hablamos de un lugar prominente en el cielo, desde donde se hacen y se ordenan todas las cosas. Y así como un rey, para dictar sus resoluciones, tenía que sentarse en el trono, ¿sí? Era desde el trono de donde se imparten las resoluciones, los cambios. Bueno, de la misma manera también nosotros vemos esta aplicación en estos tiempos. Por ejemplo, un juez, para poder dictar sentencia, tiene que estar en su estrado, sentado, y desde allí oficiar. Si está en su casa, él no puede agarrar el martillo en su casa y decir: bueno, lo declaro culpable a fulano de tal. No significa nada. Que lo diga en su casa, que lo diga en la plaza, que lo diga en el centro, no tiene valor. Pero para que su sentencia tome valor, tiene que ir al estrado, delante de todos, bajar el martillo. Entonces la sentencia toma carácter de que se tiene que hacer, y se hace. Bueno, del mismo modo también desde el trono de Dios, desde ese lugar donde está alguien sentado, desde allí se hacen y se trazan todas las cosas. Y Jesús está allí. Jesús no está en un trono distinto al de Dios. Jesús está en el trono de Dios. Bueno, ¿qué dice Apocalipsis 3:21? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí? Está en su trono. Y más adelante, en Apocalipsis 4:2, cuando Juan está viendo en la visión, él dice, Juan escribe: al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No había varios sentados, uno estaba sentado
y es Cristo. Entonces, sentado a la diestra de la majestad en los cielos, en este contexto es sinónimo de exaltación, de autoridad y poder, y todas esas cosas recibió Jesús posterior a su resurrección, luego de haber consumado el trabajo, de haber cumplido aquello para lo cual el Padre lo había enviado. Fue exaltado hasta lo sumo, sentado a la diestra de Dios allí en los cielos, y desde allí gobierna todas las cosas, y todas las cosas van a ser puestas bajo sus pies, principados, potestades, toda lengua confesará a su tiempo que Jesús el Cristo es el Señor. Bueno, y el otro punto que también les había dicho de este pasaje es que tenemos un sumo sacerdote eficaz, que fue exaltado hasta los cielos, que se sentó en el lugar más prominente del cielo y que al mismo tiempo está ministrando en un santuario celestial, no en un santuario temporal. ¿Sí? Bueno, Jesús no está en un tabernáculo hecho de pieles de animales, no está en un templo hecho de tablas bañadas en oro ni nada por el estilo. Jesús está en un lugar, primeramente, permanente, que no se puede destruir. Y digo esto porque, bueno, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. El templo, el santuario y aquello que existía para que pudieran ejecutar los cultos, los ritos, fue destruido. No así el santuario celestial. Nadie puede destruirlo, como también el mismo texto lo presenta. Dice el versículo 2 de Hebreos 8: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. ¿Sí? Por lo tanto, no puede ser destruido tampoco. Pero bien, volviendo a nuestro punto, y esto sí me interesa un poco mostrarlo. Habíamos dicho que si bien Jesús, como sumo sacerdote, entró al santuario e hizo expiación por nuestros pecados, ¿sí? Y se sentó. Entonces, a la pregunta que Jesús ya no está haciendo nada, no tiene nada para hacer en los cielos, la respuesta es no. Jesús sigue mediando por nosotros, ¿sí? Porque así como también el texto dice, el sacerdote existía para presentarse delante de Dios a diario y trayendo ofrendas y sacrificio. Y aquí hay que hacer una separación. Una cosa es ofrenda y otra cosa es sacrificio. Los sacrificios incluían derramamiento de sangre porque tenían carácter de expiación, pero las ofrendas no. Las ofrendas podían ser comidas, tortillas amasadas con aceite, perfumes, ofrendas a Dios que tenían carácter de acción de gracias, tenían carácter de consagración, carácter de dedicación. Cuando alguien quería dedicar algo a Dios, lo traía a través de en el sumo sacerdote y lo hacía. Bueno, si bien Jesús concluyó con la obra expiatoria, no así está ministrando a favor de la iglesia y a favor de los santos todo lo que tiene que ver con nuestra acción de gracias. Por ejemplo, las alabanzas que nosotros le expresamos a Dios, las hacemos por medio del nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos: cualquier cosa que quieran pedir, pídanlo en mi nombre, porque la relación sigue siendo exactamente la misma. No podemos simplemente acercarnos a Dios, sino acercarnos por medio de un mediador, ¿sí? Y aquel que está en los cielos está mediando por nosotros en cualquier cosa que nosotros queramos acercar a Dios. Acción de gracias, alabanzas. De hecho, en Hebreos, más adelante en Hebreos 13:15, se los leo a modo de referencia. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, haciendo referencia a Jesús, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. También Pablo escribe en Romanos 8:34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Entonces, una persona en el antiguo pacto, por más santa que haya sido, no podía acercarse simplemente a Dios y decir, bueno, Dios, quiero dedicarte esta ofrenda. No podía saltear al sacerdote. El sacerdote existía para poder mediar incluso en esas ofrendas. Y tenía que traérsela al sacerdote y el sacerdote traerla a Dios. Del mismo modo, hermanos, nosotros nos acercamos a Dios por medio de Cristo. Y cualquier cosa que queramos ofrecer a Dios, la hacemos por medio de Cristo. Sean alabanzas, oraciones, si queremos consagrarnos, dedicarnos, todo es por medio de Cristo. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y así como el judío no podía presentar nada en ausencia del sacerdote, así también el cristiano no puede hacer nada en ausencia de Cristo. Por esta razón, hermanos, tenemos nosotros el privilegio de tener un gran sumo sacerdote, que hizo una expiación definitiva de nuestros pecados y que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros en cualquier cosa que le pidamos y que necesitemos. ¿Hemos pecado? Él está intercediendo por nosotros. ¿Sí? Estamos debilitados, Él está intercediendo por nosotros. Estamos enfermos, hermanos, Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Versículo 7 hasta el final de Hebreos 8. Porque si aquel primero, hablando del pacto, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Bueno, dice claramente el versículo 1 que el antiguo pacto tenía defectos. No que era malo, tenía defectos. ¿En qué sentido? Era ineficaz, era incompleto. ¿Por qué? Porque no podía completar la salvación del hombre. ¿Sí? Obviamente era de Dios, vino de parte de Dios, tuvo una aplicación de mucha gracia en la vida de todo judío, porque revelaba la ley moral de Dios, revelaba su palabra, traía sabiduría, pero era ineficaz, era incompleto para salvar a los hombres. Y por esta razón, desde el tiempo ya de Jeremías, Dios mismo es el que anuncia. Y esto es lo que, si solamente nos enfocamos en el contexto de la carta, vemos un énfasis del autor, del escritor, por mostrarle a los judíos que es Dios mismo el que está quitando del medio el antiguo pacto. No era simplemente una pretensión de querer introducir a Jesús como sea, digamos, en la vida de ellos, sino le está diciendo, ustedes que leen la Biblia, que de alguna manera defienden el antiguo pacto, bueno, lean en el Antiguo Testamento que Dios mismo dice por medio del profeta Jeremías, 600 años antes, yo voy a quitar ese pacto y voy a establecer otro. Puntualmente es lo que Jeremías está diciendo. ¿Sí? Haré un nuevo pacto, y hacer un nuevo pacto tiene una connotación de que inmediatamente cuando se establece un nuevo pacto queda se saca de vigencia el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque es un testamento. Un testamento
el único que puede cambiar un testamento es el testador, es el dueño, ¿sí? Si yo tuviera muchos bienes y yo quiero de alguna manera empezar a decir, bueno, estos bienes que tengo se los voy a dar a mis hijos y también voy a repartir a otra gente, yo soy el que redacta el testamento, yo lo firmo y nadie más puede alterar ese testamento. Nadie puede cambiarlo, solamente el dueño. Y si el dueño se le ocurre cambiar, si yo como dueño se me ocurre cambiar el testamento, entonces agarro, borro algunas cosas, cambio y lo vuelvo a establecer. Y al yo borrar algunas cosas y presentar el testamento editado, significa que el testamento que conocían ya no existe más. Estamos en presencia de un nuevo testamento. Bueno, cuando Dios le dice a Jeremías, andá y decir al pueblo que yo voy a establecer un nuevo pacto, inmediatamente les está diciendo, el otro pacto va a quedar sin vigencia, ¿sí? Así que no se aferren más a los ritos, a los sacrificios, a todo el conjunto de esas 613 leyes, no se aferren más a eso, le está diciendo. Yo voy a traer un nuevo pacto, nuevos términos, nuevas leyes, nuevo sacerdote. Y otro punto importante aquí es que el antiguo pacto, bueno, fue hecho con Israel, ¿sí? Y el nuevo pacto también. El antiguo pacto fue hecho con Israel, el nuevo pacto es hecho con Israel, no es hecho con los gentiles. Los gentiles somos beneficiados al mismo nivel que los judíos en ese nuevo pacto. Pero Dios claramente instauró el nuevo pacto con los judíos y así todos los gentiles somos beneficiados en los términos de ese nuevo pacto. Jesús le dijo claramente a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, ¿sí? Es por medio del pueblo que Él apartó y trajo. Por allí también. Bueno, Gálatas 3:7, búsquelo conmigo. Cuando recibimos la fe por medio del Evangelio nos volvemos descendientes espirituales de Abraham. Y esto es lo que escribe Pablo en Gálatas 3:7, perdón. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, en Abraham, serán benditas todas las naciones. Y el versículo 29 de Gálatas 3 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bueno, Pablo también escribe en los Romanos que Israel es el olivo verdadero y los gentiles el olivo silvestre, injertados en el olivo verdadero. Bueno, no digo esto como para que piensen que estamos exaltando a la nación judía. De hecho, la nación judía, así como lo que es hoy, no tiene ningún valor, ¿sí? Ni tampoco es ningún pueblo especial. Solamente los que creen en Cristo, los judíos que creen en Cristo son el pueblo de Dios. Y aquellos que los rechazan no lo son, ¿sí? Porque es Dios quien hizo el cambio de pacto y hasta que ellos no lo entiendan no son contados. Sin embargo, los gentiles hemos sido grandemente beneficiados con los términos de ese nuevo pacto y la gracia de ese pacto ha sido abundante para nosotros, pero simplemente a modo informativo, quizás por ahí o para que no cometan errores, decir, no, Dios hizo un pacto con los gentiles. La Biblia no dice en ninguna parte que Dios hizo un pacto con los gentiles. Lo hizo con los judíos, pero fuimos beneficiados tremendamente con ese pacto. Y hablando del pacto, es un pacto diferente, ¿sí? Es interno. Por ejemplo, el antiguo pacto estaba escrito por todas partes, en los dinteles de las puertas, en los postes, en las paredes, en las ropas, en las tiritas que usaban los vestidos, menos en el corazón, menos en la mente. Estaban escritos en todas partes menos adentro. El nuevo pacto es interno.
Dios lo escribe en el corazón directamente. Por esta razón ya no necesitamos un aparato externo o un conjunto de sacerdotes y maestros que constantemente nos estén repitiendo y repitiendo y repitiendo la ley. No hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Sino que ya está escrito en nosotros, ¿sí? Por eso también dice que no habrá necesidad que un hermano le diga al otro, conoce a Dios, porque Dios dice, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque la obra de este nuevo pacto es espiritual. Dios introduce su Espíritu Santo en nosotros, escribe su ley en nuestro corazón y en nuestra mente las pone, para que por medio de su Espíritu Santo tengamos la gracia y la capacidad de poder caminar naturalmente en los términos de esa ley moral, en obediencia. Lo que antes ningún judío podía hacer por esfuerzo humano, Dios por medio de su Espíritu Santo nos capacita para saber vivir vidas piadosas en Dios. Y de hecho, como también se escribe en Juan 14:26, referido al Espíritu Santo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo he dicho. Bueno, y Pablo es muy puntual en una de sus cartas al decir, y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Y es así, hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos el Espíritu Santo? Buena pregunta. El Espíritu Santo está para traernos consolación y para recordarnos todas las cosas que Jesús dijo. Y uno dice, ¿y qué dijo Jesús? Claro, si no leemos la Biblia, entonces, ¿cómo podemos entender lo que Jesús dijo? Es obvio que lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarnos a la lectura. Al punto tal que si yo no tengo deseos de la lectura, hermanos, yo puedo cuestionar y decir que entonces no está obrando el Espíritu Santo en su vida. Salvo que tenga deseos por la lectura. Y si hay deseos por la lectura, el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas de Jesús y vamos a caminar por allí, yendo y viniendo al trabajo y haciendo cosas, pero recordando lo que Jesús dijo, para no caminar en pecado. Pero la piedra angular del nuevo pacto, lo más sobresaliente del nuevo pacto, lo más extraordinario del nuevo pacto es el perdón de pecados. Es la obra expiatoria definitiva de Cristo. Es lo que realmente necesitaba todo ser humano y que por única vez se cumple solamente en el nuevo pacto, ¿sí? Dios va a quitar los pecados del medio y, como dice también el profeta Miqueas, lo va a arrojar a lo profundo del mar. Se va a olvidar de ellos para siempre. Ya no habrá memoria del pecado. Dios no lo traerá a la memoria, los eliminó. Si yo fui pecador, que de hecho lo fui, gracias a Dios por medio de Jesucristo, que todos esos pecados ya no están delante de Dios. Él los ha olvidado, los ha quitado a costa de cargarlo en los lomos de su Hijo Cristo. Entonces, lo que nos presenta aquí finalmente el autor es que el nuevo pacto es infinitamente mejor que el antiguo pacto en todos los sentidos. Y les está diciendo a los judíos, suelten el antiguo pacto, suelten los ritos, suelten las costumbres, los sacrificios. Jesús ya lo hizo. ¿Y qué hay que hacer? Tener fe. Y la fe nos lleva a caminar con Cristo, a formarnos, a imitarlos, a ser como Él. Entonces, cuidado, hermanos, porque en estos tiempos nosotros podemos estar viviendo un cristianismo trazado en nuestro propio pacto, ¿sí? A veces también el cristiano hace su propio pacto con Dios. Hay muchos, no sé si han escuchado, muchos dicen, yo tengo un pacto con Dios, dicen. ¿Así? Es puramente ineficaz, digamos. Si los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento fueron ineficaces, ¿qué te hace pensar que vos puedes hacer un pacto con Dios? Yo voy a hacer un pacto con Dios. No, hermanos, los pactos con Dios son unilaterales. ¿Qué significa? Solamente los establece Dios, más nadie. Yo no puedo ir a hacer un pacto con Dios. Mira, Dios, voy a hacer un pacto contigo. ¿Bajo qué terreno? ¿Cómo me va a escuchar Dios? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Bajo qué autoridad voy yo a decirle voy a hacer un pacto contigo? Es blasfemo incluso pensarlo, hermanos.
El pacto es unilateral. Dios lo hace de su parte, Él pone las leyes y se acabó la historia. No le pregunta nada al hombre, simplemente le dice al hombre: cree en Dios y serás salvo. Son las condiciones del pacto. Muchas veces nosotros establecemos nuestro propio pacto, nuestras propias reglas. Si hago esto voy a ser más santo. Si rompo la tele, Dios me va a mirar más con agrado. Si pongo cuadros en mi casa con versículos bíblicos, es mejor. Nada de eso sirve. Nada. Para Dios, ¿sí? Obviamente puede servir para nuestra vida, que nos va cultivando y nos quita las malas costumbres, pero en relación con Dios, nada de eso sirve. O sea que no pensamos que somos más santos por hacer esas cosas. Somos más santos únicamente por la obra del Espíritu Santo. Y la gracia del Espíritu Santo no es religiosa, hermanos. Es gracia, es abundante, es el carácter de Cristo. Y es lo que deseamos poder siempre y cada día alcanzar. Bueno, para concluir, ¿qué podemos decir? Ya que vamos a introducirnos, de hecho, en la próxima meditación con el capítulo 9, directamente ya en el nuevo pacto. Pero ¿cómo tenemos que mirar el nuevo pacto? ¿Cómo? Si nos diéramos cuenta de lo que Dios está haciendo por nosotros, un nuevo pacto, nosotros tendríamos que estar realmente felices, ¿sí? Porque al ver Dios nuestra condición de pecadores y de que nada podemos hacer para cambiar esa condición, por más que nos lavemos, como dice el profeta, por más que se laven con lejía, con lavandina, igual su pecado está allí, brillando de sucio, por decir de alguna manera, igual está allí y nadie puede quitarlo, pero Dios dijo: voy a salvarlos. Hizo pacto y juró por sí mismo hacerlo. Y nos proveyó de un sumo sacerdote extraordinario como lo es Jesús. Dios hizo todas las cosas a nuestro favor, instauró un pacto y por medio de ese pacto nos va a salvar, porque el pacto es de Él. Él lo hizo y Él no va a fracasar en su pacto. Él va a salvar a todos cuantos creen en Él, porque el pacto es eficaz, el sacerdote es eficaz y es definitivo. Nuestra fe está basada en tres eventos: pasado, presente y futuro. Nuestra fe descansa en un evento pasado, que es la muerte de Cristo en la cruz, donde todas nuestras culpas fueron quitadas del medio. En un evento presente, que es la regeneración de nuestro corazón y de nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Y en un evento futuro, que es nuestra glorificación cuando estemos con Cristo eternamente. Y todas estas cosas vienen como beneficios del pacto que Dios hizo. Hermanos, de verdad deberíamos, no sé, como saltar de alegría, sería la expresión. Decir: Señor, este pacto es maravilloso. Nos has provisto todas las cosas. Un sacrificio único, definitivo, que quita nuestras culpas. Un sacerdote extraordinario, eficaz, que está mediando por nosotros. Y no es cualquier sacerdote, sino que es uno sin culpa, que está sentado a la diestra de la majestad de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Y qué? ¿Vamos a decir no? ¿Vamos a decir no te voy a seguir? La mesa está servida y es Dios mismo quien dice: acérquense, vengan, conozcan a Dios, acérquense a Dios. El velo ya está rasgado, ya no está más. Como dice Hebreos 10, y cierro con esta cita, búsquela conmigo. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió,
a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias. Señor, muchas gracias por tanto amor, Señor, por tanta bondad, por tanto privilegio. De verdad nos amas, de verdad nos amas, y nos amas de tal manera, Señor, pero de tal manera, con tanta grandeza. Y es tan grande tu amor que has dado a tu Hijo unigénito para que Él cargara nuestros pecados, para que nos libraras de la culpa, para que quitaras la barrera del pecado del medio, para que ahora nos acercáramos a ti. Oh Señor, y has resucitado a tu Hijo de entre los muertos y lo has sentado a la diestra de la majestad en las alturas, para que pueda interceder por nosotros. Señor, ¿qué podemos decir? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más? Permítenos corresponder, Señor, de alguna manera, con gratitud, con acción de gracias, y que tú seas exaltado. Gracias por concedernos la vida hoy y concedernos el vivir. Pero danos la capacidad, la fuerza y el poder de vivir para ti, Señor, de vivir para tu gloria. Glorifícate, Señor, en la vida de esta iglesia. Y gracias, Señor, por tanto amor. Perdona nuestros pecados, líbranos del mal, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.